Bienvenidos todos a esta segunda clase del curso de termodinámica del equilibrio químico, normalmente llamada Termo 4, ¿no? La vez pasada estuvimos hablando de reacciones que eran reacciones, que era una reacción de formación. ¿Qué dijimos que era? Vamos a recordarlo. Una reacción de formación es aquella mediante la cual una mol de un compuesto, y solo él, se forma a partir de sus elementos constituyentes en su estado natural más abundante o estable. No estoy seguro si en la clase pasada les dije una mol de componente o nada más dije un compuesto y solo él. Es una mol de compuesto y solo él. Se forma a partir de sus elementos constituyentes en su estado natural más abundante o estable. Después hablamos un poco de la clasificación de las reacciones, que exotérmicas o endotérmicas, dependiendo si desprendían calor al realizarse o lo absorbían. Y creo que por ahí nos quedamos, ¿no? Vimos algunas otras cosillas, pero lo esencial de lo que vimos la vez pasada fue eso. Ah, por cierto, esa vez también les recomendé que tuvieran a la mano, sobre todo la tabla de datos termodinámicos que están en el material que yo les puse en el Classroom, y les pedí que por favor lo imprimieran. Les pedí que lo imprimieran porque lo vamos a estar usando mucho. Entonces vamos a estarlo consultando a cada momento y prácticamente de ya, ¿sí? Entonces, yo creo que tuvieron tiempo suficiente para haberlo hecho, y si no lo han hecho, pues ya, ahora sí ya resulta urgente que lo hagan. Vamos a hablar el día de hoy de algo que se conoce como la ley de Hess. Esto es parte del repaso, esto ustedes lo vieron en sus cursos de Termo 1 y Termo 2, que tampoco existen, ¿verdad? Pero en sus cursos anteriores, ustedes vieron esto, lo estamos repasando, ¿sí? Para tener todos un lenguaje común y que nos podamos entender. ¿Qué dice la ley de Hess? La ley de Hess, hay muchas exposiciones de la ley de Hess en diferentes libros de termo, pero podríamos resumirla de la siguiente manera. Las reacciones químicas pueden manejarse como ecuaciones matemáticas, donde la flecha equivaldría al signo igual. Aquí puse un par de ejemplos. A más B me da C. Es una reacción química. Pero yo podría escribirla así, como una ecuación. E igual que en una ecuación yo puedo sumar, restar, multiplicar, dividir, etcétera, etcétera, la ecuación matemática, pues del mismo modo yo puedo sumar, restar, multiplicar, etcétera, una reacción química, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir, como se dice vulgarmente, ¿no? Le restamos B a esta ecuación, le restamos B a esta ecuación. Y entonces, ¿cómo me quedaría? Pues A igual a C menos B. Bueno, aquí puedo hacer lo mismo. Yo puedo decir que A es igual a C menos B. O puedo multiplicar mi ecuación por 2, entonces me quedaría 2A más 2B me da 2C. Bueno, acá también puedo multiplicar por 2. 2A más 2B me va a dar 2C. En esencia, las expresiones de las reacciones químicas, yo las puedo manejar como si fueran igualdades matemáticas. ¿Quedó claro? Bueno, muy bien. ¿Qué cosa es entalpía? Ahí de sus profundísimos cursos de Termo 1 y Termo 2, ustedes deben haber visto la definición de entalpía. No nos vamos a meter a todo el rollo para llegar a la definición de entalpía, porque eso ya lo vieron. Pero sí vamos a recordar su definición. Entalpía viene, por cierto, de una palabra griega que es entalpein, que es calentar, ¿sí? Eso quiere decir entalpía, calentar. Entalpía es el calor que un sistema cede o absorbe cuando ocurre un proceso, siempre y cuando la presión sea constante. Dicho de otra manera, entalpía es el calor que un sistema cede o absorbe cuando la presión
es constante. ¿Por qué es importante en el curso que nosotros vamos a tener? Pues porque la mayor parte de los reactores que hay en la industria, la enorme mayoría, son isobáricos. Es decir, son reactores que operan a presión constante. Ya dijimos también, o vale la pena repetirlo si no lo he dicho, que constante, presión constante, eso no existe. No hay ningún proceso isobárico, ¿sí? Sí, hay procesos en que la presión se mantiene más o menos constante, pero constante nunca, ¿sí? Bien. Una reacción de formación que ocurre a presión constante, una reacción de formación que ocurre a presión constante. ¿Cómo se indica el calor que absorbe o que cede? Se indica así. Esto se ve muy esotérico, ¿verdad? Pero no es otra cosa más que delta, que me indica un cambio. Un cambio en la entalpía. El signo para la entalpía es H. Este sombrerito que tiene el H arriba me indica que es por mol. Ese sombrero se lee molar. Este cerito me indica que es a una atmósfera y se lee normal. ¿Sí? Esta F me indica deformación. Deformación. Es decir, que corresponde a una reacción de formación. Y es el compuesto que se está formando en esa reacción de formación. Entre paréntesis, el estado de agregación. ¿Se acuerdan que dijimos que era importantísimo que en cualquier reacción química nosotros indicáramos con mucha claridad el estado de agregación de cada reactivo y de cada producto? Bueno, entonces eso. Y este corchete me indica a qué temperatura está ocurriendo la reacción. Yo aquí estaría suponiendo que la reacción ocurre a 25 grados Celsius, o sea, 298 Kelvin. No hace falta ponerle Kelvin, se sobreentiende ya. Si yo pongo 298, se sobreentiende que son Kelvin, ¿sí? En la escala Kelvin. Entonces, ¿cómo leeríamos entonces esto ya en conjunto? Diríamos delta H molar normal de formación del componente I gas a 698 Kelvin. ¿Se dan cuenta qué economía? Cuando uso uno simbología matemática, todo ese rollo que acabo de decir se reduce a esto, ¿no? Pero tengo que saberlo leer, ¿no? Entonces va de nuez. Cambio de entalpía molar normal de formación del componente I gas a 298 Kelvin. Ahí está resumido todo eso. Bueno, pero entonces si yo escribo esto, implica que la presión es una atmósfera, que la temperatura son 298 Kelvin, que el compuesto del que estoy hablando es un gas. ¿Sí quedó claro? Muy bien. Vamos a ver estas reacciones químicas que yo tengo aquí. Las escribí para ahorrarme un poco de tiempo. Vamos a suponer que todas estas reacciones ocurren a 25 grados Celsius y una atmósfera. Primero, la reacción 1, ¿es de formación o no? Que dijimos que era una reacción de formación. Aquella mediante la cual una mol de un compuesto y solo él, aquí hay un compuesto y solo él, una mol. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es una reacción mediante la cual una mol de un compuesto y nada más ese compuesto se forma a partir de sus elementos constituyentes en su estado natural más abundante o estable. ¿Está balanceada? A ver, 2 hidrógenos aquí, 2 hidrógenos acá. Un oxígeno aquí, porque es la mitad de la molécula. Un oxígeno acá. Está balanceado. Entonces estamos cumpliendo con los 2 requisitos que dijimos desde un principio que eran importantísimos. Que la reacción estuviera balanceada. Y segundo, que indicáramos el estado de agregación en que reactivos y productos están. Bueno, es una reacción de formación. Una mol de compuesto y solo él
se forma a partir de sus elementos constituyentes. Entonces el calor que esta reacción absorbe o cede va a ser el cambio de entalpía de molar normal de formación del agua gas a 298 Kelvin. ¿Estamos de acuerdo? Aquí estamos indicando el compuesto que se forma, que es este, la temperatura, la presión y que es para una mol. ¿Vamos bien? La segunda reacción es de formación, que dijimos que era una reacción de formación, aquella mediante la cual una mol de compuesto y solo él, aquí nomás está formando uno, ¿verdad? Se forma a partir de sus elementos constituyentes en su estado natural más abundante o estable. ¿Está balanceada? Un carbón aquí, un carbón acá, dos oxígenos aquí, dos oxígenos acá. Ok, está balanceada. ¿Estamos indicando el estado de agregación? Sí. Entonces el calor que absorbe o cede esta reacción, pues es esta. Es el cambio de entalpía molar normal de formación del CO2 gas a 298 Kelvin. Y eso se repite si se cumplen los requisitos. ¿Cómo se repite? Pues es el cambio de... Acá es de agua. Claro, nada más cambian los... ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. La ecuación 3, le llamé ecuación, se dan cuenta, porque de acuerdo a la ley de Hess la puedo llamar ecuación o reacción. ¿Sí? La 3 es de formación. Esto es benceno. Benceno gas, una mol. Se está formando una mol de benceno y nada más eso a partir de sus elementos constituyentes más abundantes o estables. Está balanceada. 6 carbonos aquí, 6 carbonos acá. 6 hidrógenos aquí, 6 hidrógenos acá. Está balanceada. ¿Están indicados los estados de agregación? Sí. Ok. Entonces, esta es una reacción de formación, porque nada más un compuesto y solo él se forma a partir de sus elementos, bla, 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 bla. El calor que esa reacción absorbe o cede es la delta H de formación, delta H molar normal de formación del benceno, gas a 298 Kelvin. ¿Estamos de acuerdo? La entalpía. El cambio de entalpía, delta H. Sí. El cambio de entalpía. H es la entalpía, que es el calor que se absorbe o se cede durante un proceso que ocurre a presión constante. Bueno, muy bien. Pero a ver, vamos a jugar un poco con la ley de Hess. ¿Qué pasa si yo multiplico la ecuación 1 por 3? La 1 la voy a multiplicar por 3, pues me queda así. Pero aquí ya no puedo llamarla delta H de formación, porque la delta H de formación es cuando una mol y solo una mol se forma. Y aquí en esta reacción ya están formando 3. Entonces nada más la voy a llamar delta H de reacción, ya no la voy a llamar de formación. Va a ser delta H de reacción molar, normal. Sin el sombrerito. Sin el sombrerito, porque aquí ya no es una mol, son 3. Entonces ya no le puedo poner sombrero, ¿sí? Porque el sombrerito es molar, es decir, por una mol. Pero sí puedo decir que esa delta H de la reacción es 3 veces la deformación del agua. ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay duda? ¿Quedó clarísimo? Bueno, ¿y qué pasa si la 2 la multiplico por 6? A ver, la 2 la voy a multiplicar por 6. ¿Qué estamos haciendo? Jugar con la ley de Hess, ¿no? La 2 la voy a multiplicar por 6. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Pues 6 carbón grafito más 6 oxígeno me va a dar 6 CO2. Ya no es de formación, ¿verdad? Porque ya ahora se están formando 6 de CO2.
Pero sí puedo decir que la delta H normal de esa reacción, de esa nueva reacción, es 6 veces la delta H de formación del CO2. ¿Vamos bien? Bueno, ¿y qué pasa si la 4 y la 5, que fueron el resultado de multiplicar la 1 por 3 y la 2 por 6, qué pasa si la sumo? Como si fuera una ecuación matemática. Pues tengo 3 hidrógenos, 6 carbonos, 6 carbonos, 1.5 oxígeno y 6, 7 y medio, ¿no? Oxígenos. Ahora, del otro lado de la reacción, 3 de agua, más 6 de CO2. Ya acabé de sumar, ¿no? Sumé las reacciones. Entonces voy a sumar las deltas H para saber cuánto calor se absorbe o se cede cuando esta reacción es la que ocurre. Por eso aquí pongo delta H de reacción es 3 veces la delta H de formación del agua más 6 veces la delta H de formación del CO2. ¿Sí quedó claro? Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si a mí se me ocurre a la suma esa que acabamos de obtener restarle la 3? ¿Qué pasa si a esta, que es la 6, le resto la 3? Va a seguir jugando con la ley de Hess. Pues vamos a hacerlo. Voy a borrar hasta aquí, porque bueno, vamos a restar la 3. ¿Sí? Entonces la 3 no la voy a borrar. ¿Sí? Entonces a la 6 vamos a restarle la 3. Y entonces, ¿cómo va a quedar? ¿Cómo nos va a quedar el asunto? Nos va a quedar... aquí está la 6. Vamos a restarle entonces 3H2 gas más 6 carbón grafito más 7.5 oxígeno igual. Bueno, antes voy a restarle la 3 a esa, que es la parte de la izquierda de la 6, le voy a restar la parte de la izquierda de la 3. Y entonces me va a quedar menos 6 carbón grafito menos 3 hidrógeno gas. Aquí, por cierto, me faltó poner esta denominación. Ahora sí, igual. Vamos a hacer lo mismo, pero para el miembro de la derecha. 6, 3H2O gas más 6 CO2 gas, y ahora le voy a restar la 3 menos C6H6 gas. Claro, hay varias simplificaciones que hacer, por supuesto, ¿verdad? 6 carbón grafito menos 6 carbón grafito. Se simplifica. Calacas, ¿verdad? 3 de hidrógeno menos 3 de hidrógeno. Calacas. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo me va a quedar? Me queda 7.5 oxígeno igual. Allá no hay ninguna simplificación que hacer, ¿verdad? 3H2O gas más 6 CO2 gas menos C6H6 gas. ¿Está bien? ¿Está correcto eso? Sí. Bueno, esta ya no la necesito porque ya lo usamos, ¿no? Esto tampoco.
Pero ahora fíjense, yo puedo manejar eso con, fíjense aquí, inconscientemente puse el signo igual, ¿sí? Desde allá estoy poniendo el signo igual, pero podría haber puesto la flecha, ¿no? Este signo igual pues es igual a la flecha, ¿no? De acuerdo a lo que dijimos acá, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si este que está aquí, qué pasa si a toda esa ecuación le sumo C6H6? ¿Cómo me va a quedar? Ah, pues me va a quedar así, a ver si estamos de acuerdo. Podríamos haber dicho como vulgarmente se dice, que pues es muy práctico, pero no, muy poco formal. Ah, esta C6H6 que está restando, lo pasamos sumando. Eso suena. Es mejor decir, le sumamos C6H6, ¿no? A toda la reacción. Bueno, pero ahora, ¿qué va a pasar? La delta H de esta nueva reacción, ¿cuánto va a ser? Pues a la 6, la delta H de la reacción 6, le restamos la de la 1, ¿no? Entonces va a ser 3 veces la delta H de formación molar normal del agua, gas, más 6 veces la delta H molar normal de formación del CO2, que es esta, menos la de la 1, porque le restamos 1, ¿no? A la 6 le restamos 1. A la suma de 4 y 5 le restamos 1. Y la de la 1, pues es va a ser eso. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero ahora fíjense. Aquí no aparecen, aquí, en estas deltas H de formación, no aparecen los elementos. No aparece el carbón grafito, no aparece el oxígeno. ¿Sí? Nada más aparecen los compuestos. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque, vamos a ver. ¿Qué es una reacción de formación? Por enésima vez a la N. ¿Qué es una reacción de formación? Es una reacción mediante la cual una mol de compuesto, y solo él, se forma a partir de sus elementos constituyentes en su estado natural más abundante o estable. ¿Podrá haber entonces una reacción de formación del carbono grafito? Pues no, porque para empezar el carbono grafito no es un compuesto. Pero además, si yo hablo de una reacción de formación de carbono grafito, quiere decir que se está formando grafito a partir de carbón grafito, de carbono grafito. La delta H de formación de una reacción así es 0. Y lo mismo va a pasar con el hidrógeno molecular, gas. Pues yo voy a formar hidrógeno gas a partir de hidrógeno gas. Ahí ni se aprende, ni se absorbe, ni se cede ninguna energía, porque eso no es una reacción, ¿sí? Por eso los elementos no aparecen, solo aparecen los compuestos. ¿Sí? Ah, pero fíjense entonces. Compuestos, productos, agua y CO2. Ahí están las 3 de agua, las 6 de CO2. Menos la del compuesto que está en los reactivos. ¿Estamos de acuerdo? A ver otra vez. Va de nuevo. Aquí,
Dice 3 veces la delta H de formación del agua. El agua es un producto. Y ahí están las 3 moles, ¿no? 3 moles y 3 moles. 6 CO2, aquí está la delta H de formación del CO2 por 6. Pues sí, bueno, 6. Menos la delta H de formación del C6H6, porque este es reactivo, está de este lado de la reacción. Ok. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo generalizo esto? Yo podría escribir esto así a ver si están de acuerdo. Lo voy a escribir en forma muy apantalladora, pero yo ustedes la entienden. Sumatoria. ¿Qué cosa es una sumatoria? Es un operador matemático que me define una suma. Y esto lo voy a escribir así. ¿Qué es esta? Esta es la letra griega nu. Letra griega nu. De aquí para adelante, la letra griega nu me va a indicar el coeficiente estequiométrico de cada compuesto en la reacción. 3 es el coeficiente estequiométrico del agua, cuando mi reacción está balanceada. 6 es el coeficiente estequiométrico del CO2 cuando la reacción está balanceada. 1 es el coeficiente estequiométrico del benceno cuando la reacción está balanceada. Eso me va a indicar no. No me va a indicar el coeficiente estequiométrico de cada componente. Aquí mi sumatoria la estoy haciendo para productos. Así lo vamos a indicar de aquí para adelante. Entonces la sumatoria para productos de los coeficientes estequiométricos de cada producto por su delta H de normal, molar de formación, bla, bla, bla. Pero necesito restarle la de los reactivos. Y entonces yo puedo escribir esto, a ver si estamos de acuerdo. Que es la misma historia. Productos son estos, la suma de los productos son estos. Suma de los reactivos, pues nomás hay un compuesto reactivo, ¿no? Es este. Yo podría poner acá en productos, más bien en reactivos, más 7,5 la delta H de formación del oxígeno. Pero la delta H de formación del oxígeno hace 0. ¿Sí? Entonces, ¿para qué la pongo? Me ahorro tinta, no poniéndola. Además, conceptualmente, ya acabamos de decir que la delta H de formación de los elementos en su estado natural más abundante o estable es 0. Pues ¿para qué lo pongo? ¿No? Esta recetita se va a repetir con otras propiedades termodinámicas que vamos a ir viendo conforme el curso avance, pero la receta va a ser siempre la misma. Sumatoria para productos de tal cosa, menos sumatoria para reactivos de tal cosa. Y eso me va a dar el cambio de la propiedad, la que sea, de reacción. Por eso esta ecuacioncita vale la pena tenerla muy, muy presente. Yo les recomendaría que vayan haciendo un formulario. ¿Sí? Cualquier ecuación a la que yo le ponga un marco, sería recomendable que esté en ese formulario. Si le pongo 2 marcos, porque va a haber reacciones a las que voy a poner 2 marcos. No, esa tiene que estar en el formulario. Y si le pongo 3, que habrá alguna por ahí a la que yo le ponga 3 marcos, no, esa obligadamente tiene que estar en el formulario. Y para lo que va a servir es para medir el cambio de entalpía. Esta, así como está, sí. ¿Qué es que dijimos que era entalpía? El calor que se absorbe o se cede, en este caso, cuando ocurre una reacción. Entonces en mi formulario pongo cambio de entalpía y pongo
Y yo recomendaría que en los formularios pongan lo esencial. Ok. Porque si van a poner todo, pues es como copiar los apuntes. No, 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 no. no, no, nada Un más. formulario tiene que ser fácil de consultar, ¿sí? Por eso yo les Entalpía, recomendaría Ajá. poner las que yo enmarque. Ujú. Y si acaso alguna definición. Por Entalpía ejemplo, y entalpía. Entalpía ¿Qué y demonios punto. es, no? Entalpía es el calor absorbido o cedido durante un proceso. Tran, Ok. tran. Si la presión es constante. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Bueno. Entonces, esta ecuacióncita, yo estoy tentado de ponerle dos marcos. Porque esta se va a repetir para otras propiedades termodinámicas, pero va a ser la misma receta. Sumatoria para productos, menos sumatoria para reactivos, ¿no? Va a ser prácticamente una receta que vamos a estar usando durante todo el curso. Bueno, nada más entonces, resumiendo algunas cosas. No, ¿qué dijimos entonces que era? Los coeficientes. Cada coeficiente estequiométrico de productos o reactivos que intervenga, ¿sí? A veces vamos a usar N, no, N a secas. NI. NI me va a indicar el número de moles de ese compuesto que estén presentes. El número de moles, no el coeficiente estequiométrico, el número de moles que estén presentes. El cerito, ya dijimos que se lee como. Ese cerito quiere decir normal. Y normal quiere decir a una atmósfera. ¿Qué quiere decir normal? ¿Qué quiere decir normal? De acuerdo a una norma. Por ejemplo, la estatura normal del varón mexicano adulto son unos 70. Esa es la norma. Yo soy anormal. Estoy fuera de la norma. Para arriba, ¿no? Me salgo de la norma. ¿Sí? Un chaparrito, pues, también está fuera de la norma, para abajo, ¿no? El que mide más o menos unos 70, ese es normal. Bueno, pero la norma puede cambiar. La norma puede cambiar. Vamos a suponer que yo voy a hacer todo un rollo de cálculos termodinámicos, bla, 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 bla. Pero todos para la Ciudad de México. Todos. A lo mejor, comillas y subrayado, a lo mejor, me conviene tomar como presión normal la de la Ciudad de México. 0.7 atmósferas, números redondos. A lo mejor. Pero eso lo tengo que decir. Para todos los cálculos que siguen, por presión normal se va a entender la de la Ciudad de México, que son 585 milímetros de mercurio. Si no lo digo, aquí en las Islas Fiji, en China, en cualquier lugar, si yo no digo, me van a entender que es una atmósfera. Es la norma. La norma internacional. Entonces, sí, yo puedo cambiar la norma, pero lo tengo que especificar, lo tengo que decir. Si yo nada más digo normal, es una atmósfera y se acabó. El sombrerito, molar, ¿no? Es decir, por mol. ¿Lo puedes leer otra vez? ¿Qué? La ecuación es que está en dos. Yo podría decir el cambio de entalpía de reacción. Realmente, así como a Guillermo se le dice Memo, ¿no? Ya en confianza, aquí se lee del tache, ¿no? Ya no sabe de qué está hablando, ¿no? No tengo que decir el cambio de entalpía. Es más económico del tache, ¿no? Ya sobreentendían. Se sobreentiende que estoy hablando del cambio de entalpía, Ajá. ¿sí? Bueno, pero si me quiero poner muy formal, yo Sí. diría el cambio de entalpía normal de reacción. A una atmósfera. Si ya le puse el cerito, Ajá. está implícito que es una Ok. atmósfera. Ajá. Ya no tengo que decirlo. Claro. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. O digo el cambio de entalpía a una atmósfera, Ajá. pero es más económico si digo normal. Entonces el cambio de entalpía normal de reacción va a ser igual a la sumatoria para mis productos
del coeficiente estequiométrico de cada producto por su delta H molar normal de formación en el estado de hidratación en que esté. Y lo mismo para los rectículos. ¿Sí? Por ejemplo, el compañero se llama Guillermo Gómez López. ¿Sí? Nadie le habla así al compañero. Oye, Guillermo Gómez López, Memo, se acabó. Entonces, aquí igual hay ya pues abreviaturas, ¿no? Ya se sobreentienden, ya sabe uno de qué está hablando, ¿no? Cuando decimos Memo, ya sabemos que estamos hablando del compañero Guillermo Gómez López, ¿no? Bueno, muy bien. Sí, muy bien. Excelente. ¿Y estas de dónde demonios las sacamos? Estas deltas H, ¿de dónde las sacamos? Porque esas no se pueden calcular. Bueno, sí se pueden calcular cuando tenemos, lo vamos a ver, pero generalmente estos valores de las deltas H de formación se obtienen experimentalmente, a partir de experimentos que se hacen en el laboratorio. Entonces, pues yo no puedo cada vez que necesite ahorita vengo, voy al laboratorio, ¿no? Ya mucha gente hizo eso y lo registró en tablas, ¿no? Yo les pedí que tuvieran a la mano, impresa, la tabla de datos termodinámicos. Aquí está la carátula. Aquí está la carátula de esa tabla, ¿sí? Dice Calculations in Chemical Engineering, algo así. No, Calculations of Chemical Equilibria. Calculations of Chemical Equilibria. Obviamente está en inglés. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Cálculos en equilibrio químico. Cálculos de equilibrios. Equilibria es plural. Entonces, cálculos de equilibrios químicos, ¿no? Y después trae descritas aquí las leyendas de lo que vamos a encontrar adentro en la tabla, ¿sí? Si alguna persona está viendo tu video y no tiene el documento, ¿dónde lo puede encontrar? En internet, ¿verdad? En internet, pero no exactamente como esta tabla que tienen ustedes en su poder. ¿Por qué? Esta tabla yo la saqué de un libro ruso, de la editorial Mir. Pero la editorial Mir era cuando existía la Unión Soviética. La editorial Mir publicaba muchos libros a precios muy bajos, excelentes libros, en N idiomas en todo el mundo, ¿sí? Yo lo compré cuando existía la Unión Soviética hace muchos años, y en el apéndice viene la tabla de la que vamos a hablar ahorita un poquito. Esta tabla es muy, muy especial porque vamos a ver ya en el cuerpo de la tabla que trae datos, por ejemplo, para el agua. Trae datos cuando el agua está en estado sólido, en estado líquido, en estado gas. Eso no es frecuente en otras tablas. En otras tablas trae para el gas, tran. Y si necesitas el de líquido, calcúlalo. Calcúlalo a partir de la del gas. Se puede hacer, no es gran problema. Pero cada vez, ¿qué pasa si yo necesito a cada rato el de líquido? Me lleva. Ahí voy a calcular el de líquido porque no. Esta tabla trae para sólido y líquido gas de la mayoría de las sustancias que están en la tabla. Eso nos ahorra muchísimo trabajo. Entonces yo les recomiendo que esta tabla la conserven porque no la van a encontrar fácil. Si hay tablas que trae lo que trae esta tabla en N lugares, en muchos, no es difícil conseguirla. Pero esta versión difícilmente la van a encontrar. ¿Después les podrías decir el nombre del libro? Pues sí, ahí está. Ahí dice, muy bien. Ahí está. Porque tal vez estuviera en internet. No lo sé. ¿Quién sabe? No lo sé. Pero ahí está, en la carátula del libro, de la tabla, perdón, en la tabla, en la carátula de la tabla, y dice de dónde lo saqué. Okay. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice? Supongo que tienen en su mano
esta carátula, ¿no? Ya la tienen ustedes ahí viendo, porque no la puedo dejar aquí, pero ustedes la tienen. Y entonces dice, las siguientes cantidades están tabuladas, ¿sí? Delta H de combustión. ¿Qué es eso? Pues ¿qué es entalpía? Pues el calor que se absorbe o se cede cuando bla, 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 bla. Bueno, delta H de combustión es el calor que se absorbe o se cede cuando un compuesto se hace reaccionar con oxígeno, eso provoca una combustión, y ese calor que se absorbe o se cede es la delta H de combustión. Ahora, todas las reacciones de combustión son exotérmicas, todas. Yo no he visto que cuando se queme un combustible se enfríe el asunto, ¿no? No. Todas las reacciones de combustión son exotérmicas. Por eso, precisamente, se les utiliza para obtener energía. ¿Sí? Si yo quemo carbono, pues me va a dar CO2 y me va a dar vapor de agua. ¿Sí? Y energía. La reacción va a ceder energía. El mayor porcentaje de las reacciones son exotérmicas. Pero hay muchas reacciones que son endotérmicas. Es decir, para que ocurran, absorben energía. Ahora, ¿qué más trae esa tabla? Trae las deltas H de formación. Las deltas H de formación a 25 grados centígrados, o sea, 298 Kelvin. Ya están tabuladas. ¿Sí? Para una bola de sustancias, como gases, como líquidos o como sólidos. ¿Sí? Ahorita nomás estoy poniendo prácticamente todos los gases. Pero este no, este es grafito, este es sólido. Pero todos los demás compuestos que yo he puesto por ahí son gases. Bueno, pero no nada más vamos a manejar gases, porque no siempre ocurre así, ¿no? ¿Qué otra cosa trae la tabla? Trae deltas G de formación. ¿Qué es G? La energía libre de Gibbs. Ustedes en su curso pasado vieron que era la energía libre de Gibbs. Nosotros lo vamos a retomar, pero un poco más adelante. Trae tabulado también eso, de formación, para las reacciones de formación. ¿Sí? Trae las entropías absolutas, entropías de tercera ley. ¿Qué es entropía? Vamos a recordarlo en su momento, ¿no? Pero así en términos muy generales, entropía es una medida de qué tan desordenado está un sistema. Un gas, por supuesto, va a tener una entropía mayor que un líquido, de la misma sustancia. Un gas, a la misma temperatura, va a tener más entropía que un líquido, y un líquido va a tener más entropía que un sólido, porque un líquido está más desordenado que un sólido, y un gas está más desordenado que un líquido. Esas entropías que vienen en esta tabla son de tercera ley, son entropías absolutas. La tercera ley, si recordamos, que decía que la entropía absoluta de una sustancia pura y cristalinamente perfecta es nula en el cero absoluto de temperatura. Eso es una utopía, porque yo jamás voy a poder tener una sustancia pura, y menos cristalinamente perfecta. Y si no puedo estar en esas condiciones, no puedo estar en el cero absoluto. Y si no estoy en el cero absoluto, pues esto es una aproximación, ¿no? De estos datos, ¿no? Y también trae los coeficientes para la ecuación de la capacidad calorífica. Que ustedes conocen bien. Ahorita no nos vamos a pelear con eso, ya lo recordaremos cuando... Pero esa ecuación es muy conocida, ¿no? Prácticamente es todo lo que trae. Bueno, también trae algunos datos de propiedades críticas, la temperatura crítica, la presión crítica y el factor de compresibilidad crítico, ¿no? ¿Cómo vienen los datos ordenados en la tabla? Si ustedes se fijan, ahí la tienen, la versión impresa, por supuesto.
me hicieron mucho caso y ya la tienen ahí a la mano. Si ustedes se fijan en la tabla, primero vienen los inorgánicos, compuestos inorgánicos. Y después vienen compuestos orgánicos ordenados por número de átomos de carbono. Desde el metano, que tiene 1, hasta compuestos que tienen muchos átomos de carbono, ¿sí? Pero primero vienen todos los que tienen nada más carbono e hidrógeno. Y más adelante, los que traen carbono, hidrógeno y algún otro elemento en la fórmula condensada de la sustancia, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Estoy hablando de esto, ¿no? Aquí vemos los primeros. Esta es la primera hoja ya de la tabla. La otra es la carátula. Aquí vienen los inorgánicos y después vienen para compuestos ya orgánicos, ordenados en número de átomos de carbono. Por cierto, aquí viene una pequeña correccioncita que yo hice porque me encontré los datos y no venían en la tabla y ya los incluí, ¿no? Bueno. ¿Estamos de acuerdo? Esta tabla la vamos a usar mucho. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo les digo, bueno, ahora sí, vamos a calcular la delta H de esta reacción a 25 grados Celsius? Pues necesito las deltas H de formación y eso los voy a buscar en la tabla, ¿sí? Se me ocurre algo, que si alguien quiere la tabla y no la tiene porque no está en el grupo, te pueden enviar un correo electrónico y se la mandas, ¿no? O alguno de sus cuates que sí esté en el grupo, Sí, ellos la tienen. Ajá, también. ¿Sí? Ellos la tienen. ¿Sí? Nada más para terminar el rollo del día de hoy. Sí, ok. ¿Dónde se llevan a cabo las reacciones? Pues en un reactor. Y decíamos hace ratito que la mayor parte de los reactores industriales son isobáricos, ¿no? Es decir, operan a presión constante. Y los reactores se clasifican. Eso de clasificar es relativo, pero bueno. ¿Qué es un reactor isotérmico? Pues es un reactor que opera a temperatura constante. Constante no. Sí, pero bueno, más o menos constante. ¿Qué cosa es un reactor adiabático? Ustedes saben, sus profundos conocimientos de los cursos anteriores de termo, que un sistema adiabático es aquel que no permite que entre ni salga energía como calor. ¿Eso qué implica? Pues que mi reactor tiene que estar aislado térmicamente. Debe estar forrado de un aislante térmico. Y no hay ningún aislante térmico que tenga una eficiencia 100%. Eso no existe. Bueno, entonces, no existen los isotérmicos, isotérmicos no existen. Los adiabáticos tampoco. Los reactores de adeveras andan en algún lugar entre esos dos extremos. Pero nunca en esos extremos, porque esos extremos no existen, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a ver reacciones que ocurren isotérmicamente. Vamos a ver reacciones que ocurren en un reactor adiabático. Y después vamos a ver qué pasa si no es ni uno ni otro, ¿no? Ahí va a culminar nuestro curso, ¿no? Bueno, ¿alguna duda hasta este momento? ¿Todo quedó claro? Sí. Bueno, si no quedó claro, vuelvan a ver Pues sí. este video, ¿no? Y si persistiera alguna duda, pues ya saben qué hacer, ¿no? Ya se los comenté por ahí. Bueno, nos vemos para la próxima clase.